Doctor Nicolás Rosa. Bueno, al decir doctor casi me vería obligada a tratarlo de usted, pero me sale tratar y tratarte de vos, y te agradezco que me lo permitas, porque creo que se da por una corriente afectiva. Leer tus textos, y bueno, tienes varios libros escritos, lamentablemente no he podido leer todo, pero al leer los textos ya se produjo esta corriente de afecto por cierta sintonía en las cosas que ibas planteando. Y además tenía una sensación que si jugara al azar y pusiera el dedo en cualquiera de las páginas, había ahí algo para preguntar. Y esto me motivaba muchísimo. Espero que ahora salgan las preguntas. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué tarea y qué función le ocupa al intelectual en la cultura nuestra, la de hoy, en nuestras ciudades? O sea, es una pregunta que de alguna manera propia de mi generación, ¿no es cierto? Yo me considero, no sé qué considerar de alguna manera la crítica, las personas, cuando hablo de crítica, de las personas que de alguna manera observan el trabajo que uno realiza, ¿no? Un trabajo que al mismo tiempo puede estar bordeado en el plano de la institución. Yo he sido profesor, tengo larga, digamos, trayectoria en el campo de la ¿cómo se llama?, de la enseñanza universitaria, pero también conozco la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, conozco los graves problemas que plantea el problema de la enseñanza en nuestro país. Por tanto, es una posición, llamémosla institucional. Al mismo tiempo tengo otro tipo de tarea que a veces forma parte de esto, pero a veces está bastante separada. Yo intento separarla, no sé si lo consigo o no. ¿Qué es mi tarea de escritura? Yo escribo más allá de la institución o a pesar de la institución misma. Yo no hago papers, escribo. He tenido y puedo tener ahora la satisfacción de que mis textos, que entiendo que no son estrictamente canónicos y no son estrictamente académicos, han tenido de alguna manera una repercusión. Cuando digo repercusión, no digo repercusión en plano de lo más mediático, digo la repercusión de la lectura de los otros. Vos mismas has señalado ahora que llegás a conocerme y a nivel de un cierto tipo de afección a partir de los textos. Y creo que es una definición hermosísima, que uno consiga el afecto de los otros a partir de los textos. Entonces ahí se produce un fenómeno apasionante, ¿no? El hecho de que uno puede tener correspondencia, ahí separo, no la correspondencia, co/respondencia, tener este respondiente a partir de la organización pura del texto. Ese correspondiente puede estar alojado, ubicado en cualquier lugar del mundo, siempre que conozca la lengua en la cual uno está escribiendo. Eso me gusta mucho y al mismo tiempo es tan banal, pero al mismo tiempo tan enigmático, que uno pueda corresponder con otros sujetos a partir de algo tan banal, tan elemental, pero tan misterioso, que es lo que se llama la escritura. Perdón. No, yo hablo demasiado. No, por favor, no. Digo la escritura en el sentido en que ahora pienso la escritura ya no en el sentido bartesiano. Dicen que yo estoy muy influido por Barthes, yo he traducido a Barthes, tengo toda mi experiencia de orden analítico, gran lector del psicoanálisis, porque me parece la ficción literaria más extraordinaria que ha producido el siglo XX, con dos ejes capitales que son Freud y Lacan, más allá de que me arriesgo en algún momento dado con Winnicott, que también me interesa, y también Lacan se arriesgó con Winnicott, ¿no es cierto? Así que mi lectura es un poquito más vasta. Yo he trabajado bastante los problemas de orden estético, lo que se llamaba la estética, vinculadas con el psicoanálisis, y también el campo de la escritura, ahí sí, a partir de Lacan, pero volver a Freud, ¿no es cierto? Yo desgraciadamente no conozco alemán, conozco la terminología alemana vinculada con la terminología estrictamente analítica, ¿no es cierto? Que es necesario saberla, ¿no es cierto? Pero simultáneamente no conozco el alemán como para entender los valores literarios. Pero he conocido trabajos escritos en inglés y también en francés sobre el valor literario de los textos de Freud. Freud, al margen del creador del psicoanálisis, era un gran escritor. Y algo de eso le pasa a Lacan. En un momento determinado, y esto es interesante que la gente lo sepa, yo tuve una pequeña, no discusión, una charla con Derrida. Derrida estaba en Buenos Aires, daba una conferencia, y después se abrió un debate. Había intelectuales bastante prestigiosos, Ricardo Piglia, Anito Barnechea, y yo le hago una serie de preguntas. Y una pregunta que él entendió que era poner, en ese momento era muy evidente esa pequeña lucha que hubo entre Derrida y Lacan.
Lacan nunca lo menciona a Derrida, pero sabía muy bien quién era Derrida. Derrida había escrito ya, digamos, textos capitales, ¿no? Con respecto a su interpretación de Lacan, con respecto, bueno, a todo lo que él había leído en ese momento. Había aparecido ya, ¿cómo se llama?, de la gramatología, había aparecido la diseminación, textos que son capitales en Derrida. Entonces le pregunto a Derrida, bueno, en francés, ¿qué es lo que usted piensa de ese otro gran Jacques? Los dos se llaman Jacques, es otro gran Jacques de la cultura francesa. Y el tipo me respondió casi borgianamente. ¿Qué te dijo? Es un gran escritor. No me dijo que era un gran psicoanalista, es un gran escritor. Que lo descalificó. No lo sé, no lo sé, de alguna porque manera, dando vuelta, haciendo una tornillo respecto a este enunciado, tal vez Freud era un gran escritor y Lacan era un gran escritor. Bueno, has dicho tantas cosas que me pasa lo mismo que cuando leía tu libro. Hay tantos caminos que abres, que esto es lo interesante, ¿no? Pero bueno, ya estamos en el psicoanálisis. Cuando leías y cuando lees Freud y Lacan, ¿lo lees para interiorizarte en la teoría? ¿Lo lees desde la posición del crítico literario? ¿Con qué visión, con qué mirada lees estos textos? Básicamente, porque puede estar de alguna manera, como se llama, muy engranado todas estas preguntas, los efectos de tu propia pregunta, ¿no? Pero básicamente lo leo como lo que son, grandes psicoanalistas. A mí me interesa el psicoanálisis. Luego, posteriormente, ya a nivel un tanto profesional, me interesa particularmente los registros de orden literario, el campo de la escritura, y también las posiciones que ambos dos tenían con respecto a la literatura y sobre todo a la obra de arte. Yo analicé prácticamente todas las estrategias freudianas cuando se enfrenta a eso que llamamos la obra de arte o la obra de escritura. Digo, desde la Gradiva de Jensen hasta prácticamente el Moisés de Miguel. Entonces decir, no, lo que pasa es que yo soy una lista de esto y yo no tengo mucha experiencia al respecto y con esto, qué sé yo. Hace estrategias discursivas de alguna manera para parar algún tipo de crítica. Cosa que le ocurrió a Lacan en un momento determinado. Jacques Miller, él lo dice en un seminario, me reprocha porque yo soy siempre hablando de pintura. Claro. ¿Por qué no se diga? Entonces el problema es algo más, creo que yo sé algo más profundo. ¿Qué pasa con el psicoanálisis que está perfundido, y el término es técnico, perfundido en todo el campo de la cultura? ¿Lo podés explicar al término? Sí, digamos, ¿hay psicoanálisis de la ciudad? ¿Se puede psicoanalizar? Yo digo en la ciudad de Buenos Aires, de alguna manera, la mañana, cuando amanece, y la mañana, el registro de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, la forma en que la gente marcha, la presencia de los colectivos, eso es prácticamente aquello que de alguna manera tiene presencia y se lo ve. Ese es el consciente de la ciudad. Y luego la noche, las nocturnidades son inconscientes de la ciudad. Hay otros personajes, emergen otra gente. Es como de un submundo que reaparece algo totalmente distinto. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que conozco muy bien. El grave problema que se plantea frente a esta metáfora, ¿dónde está el preconsciente? Yo diría, siguiendo a Borges, en esa hora en que pareciera ser que la tarde quiere decirnos algo y no entendemos qué está diciendo, ese es el preconsciente de la ciudad. Bueno, qué lindo lo que acabas de decir, tan metafórico. Pero una de las críticas que se le hace al psicoanálisis es una cierta pretensión de aplicarlo a todo, como desconociendo ciertos límites. ¿Qué opinas de esta cuestión? Porque esto podría ser, bueno, que podemos leer todo la crítica se le hizo a la omnisciencia analítica, que era la pretensión de Freud, y también la pretensión de Lacan. Nunca renunciaron a ello. Si vos tomás un texto que aparece un poco banal, no hay ningún texto de Freud que sea banal, pero un texto como ¿cómo se llama? El múltiple interés psicoanalítico, es un texto menor respecto a los grandes textos teóricos. Y él va con toda la ciencia de la época, desde lo que se llamó la filología en su momento, prácticamente la psicología, toda la antropología, y va dando cuenta de todo eso. Y Lacan, en sus apelaciones, por supuesto, en un registro más moderno, más contemporáneo, ¿no es cierto?, apela mucho a la pintura, mucho al arte, siguiendo la tradición freudiana, pero apela también
a la matemática. La matemática de Lacan lleva a la conclusión, en su conclusión, a la organización de la teoría de los matemas. Los dos grandes descubrimientos, los dos grandes aportes de Lacan son la teoría de los matemas, la teoría del significante, la matematización a partir de la teoría de los matemas y posteriormente el pequeño objeto A, que es capital en la organización de la teorización lacaniana. Pero bueno, esto es más técnico. Es más técnico. Pero, perdón. Hay un texto freudiano, Totem y Tabú, muy relacionado con el malestar en la cultura, que para mí fue iniciático. Y sé que para vos también tiene mucho valor por alguna cosa que leí. ¿Cuál es tu relación con este texto? ¿Qué te queda? Sí, yo este texto no separo de lo que tradicionalmente se llama, y hay que hacer cierto tipo de taxonomía para entendernos, los textos sociales de Freud. Cualquier persona es analista, y acá en Tucumán hay muchos analistas, dirán, ¿qué quiere decir el señor con los textos sociales de Freud? Pero digamos, aceptémoslo para poder entendernos, ¿no es cierto? Totem y Tabú tiene que ver con el malestar en la cultura, como lo decía, de alguna manera, textos que yo llamaría antropológicos, la explicación antropológica de la constitución del sujeto humano en la cultura. Esa definición a mí me parece muy clara y muy pertinente. Freud se ocupaba de eso, y se ocupaba del sujeto humano como entidad del deseo. El deseo circula en la ciudad, Por eso. ¿Podrías citar un ejemplo de esto? Sí, que el deseo circula yo en la no ciudad? puedo aventurarme con la ciudad de Tucumán, pero yo tengo un olfato. Otros dicen que tienen visiones y se convierten en visionarios, Borges, Milton, Homero. Otros de alguna manera tienen olfato. En la contemporánea hay que tener más bien olfato, más que visiones, ¿no es cierto? Veo en la ciudad de Tucumán, y esto me arriesgo bastante y me voy a generar enemigos en la ciudad de Tucumán, que es interesante tener enemigos, no tanto amigos sino enemigos, ¿no es cierto? Sí, porque ¿qué te aportan? Cierto tipo de contundencia. Ese señor es ese y no otro. Pero, ¿cómo se llama? Veo que hay... Aunque no coincidas con el rótulo. Exacto, una circulación de, ¿cómo se llama?, de erótica en la ciudad de Tucumán, que no percibo en la ciudad de San Luis, que no percibo. Yo viajo mucho en el al interior, ¿no? Sos de Rosario. Yo nací en Rosario y hace... es una marca, el nacimiento es una marca. Yo hace casi 26 años que vivo en Buenos Aires. Cuando me hacen reportajes, el rosarino, bueno, eso lo llevo como una especie de marca definitiva, como la marca que me dio mi vieja, mi madre, mi padre, no vaya a quedar, como el nombre propio. El nombre propio no es nada más que una metaforización del nombre del padre. Eso es la marca fundamental. Sí, te decía, estábamos hablando Rosario. del tema de la erotización. Claro, te dije Rosario porque para mí es una cuestión de sensación, que es una ciudad árida. Árida, sí. Que es una ciudad por muchas fría razones. en la manera de relación Primero con la no tiene gente. árboles, porque hubo un intendente, que era un intendente bastante discutible, todo el mundo lo dio, cortó todos los árboles. Claro. Y hay una famosa avenida muy linda, ¿me entendés? 27 de febrero, que tenía palmeras. Es raro, ¿eh? Porque eso forma parte de una parte del país muy interesante. Cuando yo viajo de Buenos Aires a Rosario, porque yo todavía soy profesor de Rosario, voy de vez en cuando, tengo mi equipo allá, voy a Rosario, ¿y qué es lo que veo? Aparecen ya, llegando a la ciudad de Rosario, una cosa extraña, palmeras, que no existen en La Pampa, palmeras. Y si uno desborda y va más allá, Santa Fe y Entre Ríos, viene el famoso palmar. Pasamos de la pampa húmeda y más o menos fría al trópico. Esas palmeras que también le intrigaron a Sarmiento.